Estamos de regreso en su espacio Sociedad y Seguridad Social. Yo les decía, les dejé unas pinceladas del tema que vamos a tratar en el día de hoy, un tema en el que yo me siento súper complacida, porque me siento como beneficiada también de lo que ha ocurrido. En la semana pasada, me parece que fue como por el día 20, estamos conociendo lo que fue la sentencia del Tribunal Constitucional que anula una situación que se estaba presentando en temas de pensiones de sobrevivencia y en el tema de pensiones por discapacidad. Sobre todo el tema de las pensiones por discapacidad. Vamos a ver con nuestro invitado en el día de hoy cómo se va a manejar el tema de la sobrevivencia, que eso me tiene ahí un poquito en duda. Pero yo quisiera que nuestro director, yo les traje un video en el que yo quiero que ustedes vean y puedan observar cómo sí ha sido una preocupación nuestra como espacio, como conocedora y del tema de seguridad social y como buscando como persona que busca siempre y quiere fortalecer lo que es nuestro sistema de seguridad social y que visualiza que el afiliado, el tema de los derechos, les llegue de manera oportuna y de calidad. Nosotros vamos a ver, yo quiero ver la inquietud que expresé en un programa en el que estuvimos recientemente. A Isabel Acevedo, ¿cuáles son las partes, los 5 puntos que usted le cambiaría a la ley si quiere continuar en lo que él no mencionó? Porque no tiene nada más que 5 minutos. Sí, me fundamento mucho en lo que ha expresado don Arismendi, pero hay dentro de los puntos que yo creo que no necesitan, hay puntos que no necesitan que haya modificaciones, que con el tema de regular pudiéramos mejorar. Y tiene que ver, por ejemplo, las pensiones por discapacidad. ¿Cómo es posible que a los 65 años una persona disfrute de una pensión por discapacidad y a los 65 años la pierda? Entonces tiene que pasar a una pensión por vejez. Pierde la pensión por discapacidad, entonces tiene que solicitar una pensión por vejez. ¿Qué significa una pensión por vejez ahora mismo? Devolución de aportes para la mayoría, ¿verdad? Entonces, cuando esos aportes se terminan, esa persona adulta, ya con ciertas situaciones, puede ser adulta o no, pero con una discapacidad, que tenía una pensión, pues entonces se ve sin recursos de pronto, porque apenas le quedan los recursos que tenían en la AFP. Hay un tema muy importante que se ha pasado por alto. Esta preocupación nosotros la externamos recientemente en un programa en el que estuvimos y la gran satisfacción que nosotros tenemos es esta sentencia. Nosotros para ello vamos a comentar y vamos a conversar hoy con un amigo, porque es un amigo y ya parte de este espacio, porque nos da la mano, nos da el apoyo y ha estado aquí en otras ocasiones y está con nosotros siempre que le solicitamos. Nuestro querido amigo Fran Aristi, jurista, ¿verdad? Abogado, con un amplio conocimiento de lo que es el sistema de seguridad social, tanto en el tema de las instituciones, de su funcionamiento, porque estuvo como estuvo como jurista en una de las instituciones más neurálgicas e importantes del sistema, como lo fue la CISARRIL, como lo es la CISARRIL, actualmente asesor laboral en materia, es asesor en materia de seguridad social para la presidencia de la República. Tenemos a Fran Aristi. Fran, ¿cómo estás? Bien. ¿Me escuchas, Fran? Sí, te escucho. Muchas gracias por la invitación. Sí, tú sabes que tú no eres invitado aquí, que tú eres parte de este espacio y realmente me complace que tenerte con nosotros siempre. Muchas gracias. Fran, presenté el video hace un momentito, el corte. Fue porque una de mis preocupaciones grandes en ese sentido de la discapacidad era esa. Hoy vemos esta sentencia en la que yo quisiera que tú nos comentaras a nuestros televidentes sobre de qué sentencia yo estoy hablando cuando yo estoy presentando. Mira cómo yo la tengo, la sentencia. Ok.
para chequearla y revisarla cuidadosamente. Ok, mira, ahora el 20 de mayo del año 2025, el Tribunal Constitucional dictó la sentencia 305-25 con motivo de una acción directa de inconstitucionalidad. En virtud de esa sentencia, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la edad límite, la edad tope para recibir la pensión por discapacidad, como también el plazo de prescripción establecido en el contrato póliza sobre discapacidad y sobrevivencia para solicitarla. El Tribunal Constitucional ya se había expresado anteriormente. Es bueno aclarar esto. Perdón, Frank. Vamos a traducirle a español a nuestro televidente, como digo yo. Es decir, a desmenuzarle eso. Okay. Estamos diciendo que cuando una persona tiene alguna discapacidad y se tiene que pensionar, la pensionan porque ya no está apto para trabajar, está dentro de lo que es el sistema de seguridad social, pero tiene alguna situación de salud que le impide continuar trabajando, pues puede optar en el sistema por una pensión por discapacidad. Pero esa pensión por discapacidad tiene una limitación que solamente la recibe hasta los 65 años. Cuando llegado a esos 65 años, pues ya no sigue recibiendo la pensión y tiene que acceder a una pensión por vejez. Entonces, esa pensión por vejez está supeditada a los ahorros que tenga en la AFP, a lo que haya acumulado en la AFP. No vamos a decir ahorro, a lo que haya acumulado en la AFP. Pero ¿qué sucede? Generalmente en la AFP usted recibe de acuerdo a lo acumulado. Entonces, va a terminar, valga la redundancia, terminando el dinero que tiene en la AFP y la persona termina sus días sin dinero, con una discapacidad y una situación de salud ya adulto mayor o muy mayor. El Tribunal Constitucional con esa sentencia está quitando esa limitación de esos 65 años y está diciendo, la pensión no debe ser hasta los 65 años, debe ser vitalicia. Eso es lo que estamos diciendo, ¿verdad? Correctamente. Tal como tú señalas, desde que inició el seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia en junio del 2003, los trabajadores que sufren una discapacidad permanente para el trabajo tienen derecho a una pensión. La pensión puede ser parcial, la discapacidad puede ser parcial o total. Si la discapacidad es parcial, tienen derecho a una pensión por discapacidad equivalente al 30% del promedio de los salarios de los últimos 3 años o fracción. Si la discapacidad es total, tienen derecho a una pensión equivalente al 60% del promedio de los salarios de los últimos 3 años. Entonces, ¿qué viene sucediendo? Oiga, para tener derecho a la pensión por discapacidad, yo siempre digo esto para que la población lo sepa, el trabajador no tiene que haber cotizado previamente, es decir, no se requiere un periodo largo de cotización. Basta que el trabajador haya cotizado un mes para la seguridad social. Vamos a suponer que un trabajador inició a trabajar en una empresa en el mes de abril y ahora en el mes de mayo sufre una discapacidad permanente para el trabajo. Ese trabajador tiene derecho inmediatamente a una pensión por discapacidad. Entonces, desde junio del año 2003 hasta la fecha. ¿Sí? Discúlpame, Ariti, ¿tú sabes por qué te detengo un momentito? Para algo tan importante que la gente entienda. Eso que tú estás diciendo. Una persona un mes tiene laborando, sufrió una enfermedad, un accidente, una situación que tiene una discapacidad total, recibe una pensión. Esa pensión por discapacidad hasta los 65 años. Pero ¿qué pasa con ese trabajador que no ha acumulado nada? Porque tenía un mes, tenía poco tiempo en el sistema, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando llega a los 65 años? Se queda sin recursos. Porque ¿de qué pensión por vejez va a solicitar si es con los aportes de la AFP y no tiene ni nada acumulado?
Entonces, es ahí la importancia de esa sentencia que estamos hablando en este momento. En el año 2008, el Consejo Nacional de Seguridad Social aprobó, mediante la resolución 186-01, el contrato póliza sobre discapacidad y sobrevivencia, suscrito por las compañías de seguros y las AFP. ¿Qué resulta? En ese contrato se estableció el derecho a la pensión por discapacidad hasta la edad de 60 años. Y también se estableció un plazo de prescripción de 2 años para reclamar la pensión. Ese plazo de prescripción comienza a correr a partir de que se produce el siniestro, el evento, es decir, la concreción de la discapacidad. Cuando una persona sufría una discapacidad, tenía un plazo de 2 años para solicitar la pensión. Pues, ¿qué resulta? Si no la solicitaba en 2 años, ya perdió el derecho. Exactamente. Perdió el derecho en ese momento. Sí, de hecho, las compañías de seguros le negaban la pensión por discapacidad. Han negado centenas, miles de pensiones por discapacidad. Desde junio del 2003 hasta la presente fecha, las compañías de seguro han otorgado 18.327 pensiones por discapacidad. Pero ¿qué resulta? Muchos miles han dejado de pagársela al cumplir primero a los 60 años, pero luego el Consejo en el año 2015 emitió la resolución 369-02, mediante la cual aprobó un nuevo contrato póliza sobre discapacidad y sobrevivencia. Y en ese contrato póliza del 2015, ellos elevaron a 65 años el derecho a recibir la pensión por discapacidad. Y el plazo de la prescripción, que era de 2 años, lo aumentaron a 7 años. Ya ha habido precedente. Esta sentencia del Tribunal Constitucional tiene mucha importancia porque fue con motivo de una acción directa de inconstitucionalidad. Nosotros ya, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Administrativo habían establecido precedentes. Por ejemplo, tú conoces el caso, Isabel, de Berkie Aurora Colón. Nosotros llevamos ese caso al Tribunal Constitucional. A Berkie Aurora Colón, en el año 2017, dejaron de pagarle su pensión de 60,000 pesos mensuales. Berkie Aurora Colón, la compañía Seguros Universal, le otorgó una pensión de 60,000 pesos mensuales por sufrir de mal de Parkinson, que es una enfermedad degenerativa, es una discapacidad total. Y cuando la señora Berkie Aurora Colón, en el año 2017, cumplió 60 años, en ese momento, 60 años, dejaron de pagarle la pensión por discapacidad a la compañía de seguro. Nosotros elevamos una acción de amparo y eso fue hasta el Tribunal Constitucional. Y en el año 2020, el Tribunal Constitucional dictó una sentencia ordenando a la compañía Seguros Universal pagarle la pensión de manera vitalicia a la señora Berkie Aurora Colón. Igual el caso de Virginia Margarita Santana. Virginia Margarita Santana le rechazaron el pago de la pensión porque habían transcurrido 2 años, el plazo de prescripción 2 años. Eso también fue el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional declaró ilegal ese plazo de 2 años establecido de prescripción en el contrato póliza. Pero ahora esta sentencia, Isabel, sentencia tiene mayor importancia porque es una sentencia como... Perdón, Aristi, que es que tenemos poco tiempo. Esta sentencia salió de lo particular ahora a beneficiar a todos, porque los casos que tú mencionaste fueron casos particulares que se ganaron, ¿verdad?, los tribunales, pero ahora la sentencia viene a decir, ese no es un derecho de María ni de Josefina, es el derecho de todos los afiliados, y ahora sí está ordenando que se otorgue la pensión vitalicia. Exacto. Esta sentencia fue dictada con motivo de un recurso de inconstitucionalidad, de una acción directa de inconstitucionalidad, y por consiguiente tiene efecto erga omnes para todo el mundo, vincula a todos los poderes públicos y privados, y la AFP no puede negarse a cumplirla. A partir de la presente fecha, las AFP y las compañías de seguro
no le pueden dejar de pagar la pensión por discapacidad a los afiliados al cumplir los 65 años, porque estarían violando una sentencia que tiene efecto vinculante para todos los poderes públicos. Que no, se nos terminó el tiempo, pero de lo bueno que tú has dicho eso es que cuando tú mencionas la compañía de AFP y la compañía aseguradora no podrán violar la disposición del tribunal. Yo lo que creo es que aquí tiene que el regulador, en este caso el Consejo Nacional de la Seguridad Social, tendrá que emitir una nueva resolución en donde se establezca la regulación de cómo irán los afiliados a recibir su pensión vitalicia y sencillamente las entidades que están interviniendo como las AFP y la compañía de seguros, pues tendrán que acogerse a la regulación que haga el Consejo. Por eso yo no me voy para la compañía de seguros ni a la AFP, sino qué va a hacer el Consejo de la Seguridad Social y cómo va a establecer el Consejo de la Seguridad Social los mecanismos para que el afiliado tenga su pensión vitalicia. Mira, en varios proyectos de leyes que yo he elaborado, en 2, yo he propuesto algo parecido, tú ahorita lo comentaste, que el pensionado por discapacidad al cumplir los 60 o 65 años tenga derecho a la pensión que resulte de mayor monto entre la pensión por discapacidad y la pensión por vejez. Y que si la pensión por discapacidad resultare de mayor monto, como será siempre, que sean transferidos los fondos que tiene acumulado en su AFP, que sean transferidos a la compañía de seguro, para que la compañía de seguro asuma el riesgo de pagarle la pensión vitalicia. Esa es mi propuesta. Eso sucede con las pensiones de sobrevivencia, Isabel. La ley establece que las pensiones de sobrevivencia se financian con el 1% de la cotización del seguro de vejez, discapacidad y sobrevivencia y con los fondos que tiene acumulado el trabajador en su cuenta de ahorro individual. Eso se aplica para la pensión de sobrevivencia. Mira, nosotros vamos a tener que seguir tratando estos temas, Riti, con más frecuencia, o tú vendrás por acá o lo podemos hacer por esta vía, pero necesitamos poder edificar a nuestros televidentes sobre situaciones como esta, que tengan el conocimiento y sepan cómo manejar estos temas. Tenemos que decir bye bye, porque hace rato que me están diciendo que nuestro tiempo terminó. Yo te agradezco enormemente la conexión, el haber estado con nosotros, y a nuestros televidentes la sintonía, el estar ahí. Nosotros será hasta el próximo viernes en otro Sociedad y Seguridad Social, pero el lunes usted tiene una cita obligada con Alfredo Polanco.